Muy buenos días, apreciados hermanos. Reciban un cordial saludo de bienvenida a esta nueva emisión de tu programa Reflexiones de la Biblia por BioChannel, tu canal. ¿Sabías que en el Evangelio de Lucas, el capítulo 19, desde el versículo 1 hasta el versículo 10, se nos narra la interesante historia de la conversión de un publicano llamado Zaqueo? Zaqueo no era un publicano común y corriente, es decir, no era un cobrador de impuestos de bajo nivel, era jefe de publicanos. Esto significa que él tenía a su mando una serie de cobradores de impuestos. Te lo ilustro de esta manera. Zaqueo le decía a uno: cobra los impuestos. A mí tú me tienes que dar el 10% de todos los impuestos que tú cobres. Y por encima de eso, lo que tú quieras es para ti. Y así le cobraba a cada uno. Zaqueo era un hombre rico, pero había algo en su vida que no estaba satisfecha. Algo que no le gustaba. Había un vacío. Y ese vacío creía él que lo podía llenar con el dinero. Y no fue así, hasta que un día Jesús entró en Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Mientras caminaba, un hombre rico llamado Zaqueo, jefe de los cobradores de impuestos, trataba de ver quién era Jesús. Zaqueo había oído hablar de este maestro itinerante y en su corazón surgió la esperanza de que este era el Mesías que Dios había enviado. Pero Zaqueo era pequeñito, era bajito. Y la multitud no lo dejaba ver. Estoy haciendo una aplicación homilética. Muchas veces, cuando tú deseas seguir de corazón a Jesús, la multitud no te lo permite. Pero bendito sea Dios, que aunque la multitud intente impedirte ver a Jesús, Dios sabe que tú estás buscándolo y te encontrará, como Jesús encontró a Zaqueo. Como Zaqueo era tan chiquitito, se montó en un sicómoro para ver por lo menos a Jesús y luego identificarlo. Y cuando Jesús iba pasando por ese sicómoro, levantó la vista y vio a Zaqueo allá encaramado como un gato y le dice: Zaqueo, baja de allí. Yo me imagino que Zaqueo se sorprendió y rapidito se bajó. Y el diálogo que sostiene con Jesús es muy interesante. Pero la lección del ¿sabías qué? Es: Dios sabe dónde estás tú. Y Él sabe que si estás buscándolo, Él te va a encontrar. Hemos llegado a la conclusión de esta semana. Hoy es viernes 29 de julio. Se acabó prácticamente el mes de julio y estamos en el día viernes. Y el título de la lección es para meditar, para reflexionar, para pensar y para tomar decisiones también. Voy a leer de manera textual lo que la pluma inspirada, bajo la orientación y la dirección del Espíritu Santo, hace en Elena de White. Dios probó siempre a su pueblo. En el crisol de la aflicción, es en el fuego del crisol donde la escoria se separa del oro. No hay otra forma. Por eso a todos los cristianos nos va a llegar tarde o temprano, en mayor grado o en menor grado, la prueba. No hay ni un solo cristiano que se vaya a escapar del crisol, ni uno solo. ¿Por qué? Porque es que nuestros caracteres son imperfectos. Y si Dios desea, como es su deseo, llevarnos a vivir con Él y a darnos la posibilidad de una vida eterna, necesita eliminar de nosotros esa escoria que hemos venido incorporando a nuestra vida. Bien sea por herencia. Por ejemplo, desafortunadamente ha habido padres que en su vida pasada, en su vida juvenil, libaron mucho alcohol, tomaron mucho alcohol, degeneraron sus células hepáticas, modificaron de alguna manera algo del ADN de su propia naturaleza. Y cuando cuando gestan un hijo, ese niño nace con problemas. ¿Tiene ese hijo culpa del
pecado de su padre? No, pero las consecuencias del pecado de su padre se reflejan en el hijo. Esa consecuencia del pecado del papá en el hijo, para el hijo, se constituye en una escoria. El Evangelio difícilmente va a eliminar esa problemática que genéticamente el hijo tiene, pero si el hijo entiende los caminos de Dios y acepta que hay un Dios que tiene el poder para eliminar en su momento esa escoria, lo hará. Tal vez algunos no me comprendan en estos momentos lo que les estoy diciendo, pero habrá cristianos que nacieron sin brazos o sin piernas porque sus padres fueron unos adictos a alguna droga que incluso fuera teratogénica. Esos cristianos no pueden, aunque amen de corazón a Dios y aunque consagren sus vidas aquí, no van a recibir otras manos u otros brazos u otras piernas. Tendrán que pasar por el crisol de la prueba hasta que Cristo vuelva y este cuerpo mortal, en un abrir y cerrar de ojos, sea transformado. A eso me estoy refiriendo. Pero hay otro tipo de escorias que nosotros también heredamos de nuestros padres y son las tendencias. Esas tendencias que algunas veces nosotros tenemos fuertes, tendencias hacia la mentira, hacia el orgullo, hacia el egoísmo, hacia el robo, hacia algunos hábitos perniciosos, se nos constituyen en escorias. Pero Dios, en su infinito amor, nos permite pasar por el crisol a fin de que nosotros eliminemos ese aspecto que hay en este caso sí lo podemos vencer con la ayuda de Dios. Pero también hay otra escoria que nosotros adquirimos y son los hábitos que nosotros mismos generamos. Cuando tú te alimentas mal, cuando tú consumes bebidas gaseosas en abundancia, cuando tú tienes prácticas nocivas, ocultas, que tú haces cosas extrañas, cuando tú empiezas a deformar tu cuerpo utilizando tatuajes que crees que te ves hermoso, se respeta eso, pero la Biblia te dice que ningún ser humano tiene derecho a tatuar su cuerpo porque el cuerpo del ser humano no lo formó el ser humano, se lo formó Dios. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Aquellas personas que se modifican los dientes creyéndose ver bonitos, se respeta eso. A mí me parecen horribles. No, que no ofenda. Yo no estoy ofendiendo a nadie, pero estoy diciendo una verdad. Estéticamente se ven espantosos. Esos son escorias que nosotros mismos nos incorporamos. ¿Tú crees que Dios creó a un niño así? Mírate tú en el espejo y date cuenta que cuando tú te estás deformando y miras a un niño, tú te puedes comparar la belleza natural que tiene esa criaturita, que ese es el reflejo de la perfección de Dios. Así fue que Dios trajo al ser humano al mundo, no de otra forma. También tenemos escorias morales, escorias espirituales, escorias intelectuales, de toda naturaleza. Pero a todo Dios nos va a someter para que nos demos cuenta que estamos construyendo un carácter con un material deplorable. Ojalá y en el día de hoy, que es día de preparación, tú como hijo de Dios, le des gracias a Dios. Personalmente, yo sé que tengo que cambiar muchas cosas. A veces soy muy vehemente en mis cosas, pero nunca las hago con mala intención. Siempre lo hago con el propósito de ennoblecer, de agradecer, de darle gloria a nuestro Dios. Apreciado hermano, nos estamos preparando para el sábado. Ya llegan las horas sagradas del sábado. Hagamos los preparativos adecuados para que mañana, sábado, en la parte clara, cuando nos dirijamos a la iglesia, vayamos con un corazón rebosante de gratitud y de necesidad espiritual. Que la gracia del Señor les acompañe, es mi deseo y mi oración. Bendiciones.